Muy bien. Es pertinente, por favor, en cada de una de nuestras actividades que desarrollamos en el día a día, siempre es pertinente, por favor, agradecer a nuestro Hacedor por la vida y por la salud, ¿sí? Estamos atravesando momentos muy difíciles todavía, continuamos con esta pandemia del COVID-19. Sabemos que todavía continúa, ¿no?, generando la mortalidad en muchas de las personas y siempre, por favor, debemos orar a nuestro Señor Todopoderoso por la vida y por la salud y por la protección de nuestros seres queridos, ¿sí? Y así como también por nuestros colegas, ¿no? Y por ustedes también que nos están acompañando el día de hoy, ¿sí? Gracias por compartir esta experiencia académica, ¿no? Que vamos a tratar de brindarles, ¿no?, todo el alcance que sea necesario en este corto espacio de tiempo que nos han asignado. Muy bien, vamos a tratar de brindarles, ¿no?, la importancia del uso de los respiradores artificiales. Posiblemente alguno de ustedes ya conozca el manejo de estos respiradores que ahora lo vemos en las unidades críticas, muy interesante. También vamos a indicarles, ¿no?, la importancia de la técnica básica de la aspiración de secreciones y también, ¿no?, la importancia del uso de las bombas de infusión. Sabemos que en estos pacientes críticos, lamentablemente los pacientes críticos son pacientes que tienen alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De complicación, pues. Sabemos que un paciente crítico tiene alteración respiratoria, tiene alteración cardiovascular, tiene alteración neurológica y también tiene alteración del medio interno. Estos pacientes con COVID-19, lógicamente que tienen todo este tipo de alteraciones. Por eso que son pacientes susceptibles, ¿no?, a un riesgo muy alto de complicación. Por eso que ustedes han podido observar la necesidad para poder controlar a estos pacientes, hemos visto la necesidad de qué, de poder utilizar estos respiradores artificiales, ¿sí? Al inicio de esta pandemia, hemos tenido muchos problemas, ¿no?, porque no se disponía de estos respiradores. Y lamentablemente, muchos de los pacientes que llegaban a los diferentes establecimientos de salud requerían esta máquina para poder seguir, ¿no?, sobreviviendo. Porque llega un momento que nuestro organismo ya es incapaz de poder oxigenar la sangre, ¿no? Acuérdese que el órgano que genera la oxigenación de la sangre es el pulmón. Y este pulmón, lógicamente que para que tenga un trabajo efectivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero que tiene que generar una adecuada ventilación pulmonar. Si no se genera una adecuada ventilación pulmonar, no se va a generar el segundo proceso, que es la difusión de gases a nivel de la membrana alveolo capilar. ¿Sí? Si yo no tengo buena ventilación pulmonar, lógicamente que no voy a poder lograr un adecuado intercambio de gases. Y si no hay un adecuado intercambio de gases, no voy a poder oxigenar la sangre. Esa sangre venosa mixta, ¿de dónde procede? Procede de tu metabolismo celular. Acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de metabolismo: metabolismo aerobio y metabolismo anaerobio. Cuando estamos hablando de un metabolismo aerobio, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de que cuando la célula utiliza oxígeno y utiliza glucosa, lógicamente que esta célula que genera la formación de ATP. ¿Cuántos ATP aproximadamente se genera, no? De este proceso se genera aproximadamente 36 ATP. Acuérdate que cuando la célula no genera ATP, ¿no?, lógicamente que solamente utiliza la glucosa, ¿no?, como fuente de energía, no va a generar ATP. Ese ATP de 36 posiblemente va a estar disminuido a 4. Y 4 ATP es insuficiente para la función celular.
Por eso que ustedes han visto que los pacientes con COVID-19 se deterioran de una manera progresiva. ¿Y por qué se deterioran? Porque tienen incapacidad de poder oxigenar la sangre. Esos alvéolos pulmonares, ¿cómo están? Están inflamados. Ustedes han podido observar, ¿no? Con esta respuesta inflamatoria producido por este mortal virus, ¿no? Acuérdense que tenemos pues unos receptores CK2, ¿no? En todo lo largo del trayecto de la vía respiratoria. Y predominantemente, estos receptores, ¿no? Lo tenemos a nivel del alveolo. Acuérdense que aproximadamente tenemos entre 200 a 600 millones de alveolos, ¿sí? De esa cantidad de alveolos, aproximadamente 90% intervienen en el intercambio gaseoso. Y 10%, ¿no? 10%, lógicamente, que interviene en la producción del surfactante. ¿Sí? Los famosos neumocitos tipo 1 son los que intervienen en el intercambio gaseoso. ¿Aproximadamente cuánto tenemos? No, tenemos 90% de neumocitos. De esos 200 a 600 millones de alvéolos, 90% son neumocitos tipo 1. Y ellos son los que intervienen directamente en el intercambio gaseoso. Y los neumocitos tipo 2, lógicamente que más o menos tenemos un 10%, y esos neumocitos son los que intervienen en la producción del surfactante. ¿Y este surfactante para qué es bueno? ¿Cuál es su utilidad? Lógicamente que van a reducir la tensión del alvéolo para facilitar que este alvéolo tenga una adecuada ventilación. Lastimosamente, este mortal virus del COVID-19, ¿qué ataca? ¿A quién ataca? Preferentemente ataca a los neumocitos tipo 2. Por eso que tenemos un problema de la ventilación alveolar, ¿sí? Como tenemos alterado la producción de este surfactante, lógicamente que no se va a lograr pues una adecuada ventilación alveolar. Ese alveolo tiende a colapsar. ¿Por qué? Porque no se genera una adecuada ventilación alveolar. Porque esa tensión superficial, en vez de disminuir, se incrementa. Y al incrementarse, no permiten la ventilación alveolar. Y si no hay una adecuada ventilación alveolar, lógicamente que no se va a generar una adecuada gradiente de presión alveolo arterial. Y por eso pues, que el oxígeno no va a poder ingresar, no va a poder traspasar la membrana de la membrana alveolo capilar. No ingresa el oxígeno y no sale el CO2. Y ustedes saben que ese CO2 es producto de tu metabolismo celular, que tiene que ser eliminado. Por eso, ante esa circunstancia, lógicamente que estos respiradores, ¿no? Nos van a tratar de ayudar. Nos van a tratar de ayudar ¿a qué? A ventilar, primeramente a ventilar, y después nos van a ayudar ¿a qué? Nos van a ayudar en el intercambio de gases. Van a tratar de optimizar el intercambio de gases en forma mecánica. Por eso que ustedes han visto que utilizamos el famoso PIC. El PIC no es otra cosa que la presión positiva al final de la expiración. ¿Y para qué utilizamos ese PIC? Vamos a tratar de reclutar la mayor cantidad de alvéolos para que puedan generar intercambio gaseoso. Porque muchos de esos alvéolos atacados por ese mortal virus tienen al colapso alveolar. Por eso que el paciente tiene un distrés respiratorio severo. Por eso que ustedes han visto que el PAFI, la relación entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2 se encuentra alterado. ¿Con cuánto está el PAFI el paciente? Con 100, menor de 100. ¿Usted cree que va a poder soportar, no? Ese organismo va a poder soportar, no? Esa inadecuada oxigenación. No. Por eso que hay que ayudarlo. Por eso que estos ventiladores ayudan en esas condiciones críticas.
Por eso que hoy más que nunca estos respiradores es de gran utilidad. Por eso que el personal de enfermería, personal médico, tiene que tener esa capacidad de poder identificar dónde está la alteración. Porque la programación del ventilador es sencillo. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en saber utilizar el ventilador. A veces el paciente, lógicamente, que tiene qué problema. El paciente tiene problema de la ventilación pulmonar. El paciente me está haciendo broncoespasmo, posiblemente por esa respuesta inflamatoria. ¿Qué está pasando? Me está reduciendo la luz del bronquio. Y lógicamente que lo que me va a generar es un incremento de la resistencia al flujo del aire. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lógicamente que lo que tengo que hacer es romper el broncoespasmo, porque ya es un problema de la ventilación. Entonces, yo necesariamente tengo que saber identificar dónde está el problema. El problema es en el árbol bronquial, el problema es en la ventilación alveolar, el problema es en el transporte de gases o el problema es en la regulación de la ventilación. O sea, me tengo que formular dónde está el problema. Y por eso que estos ventiladores van a funcionar bien, pero siempre en cuando ustedes detecten dónde está el problema. Por eso que ahora se ha hecho la necesidad de que el personal profesional de la salud tenga esa capacidad de poder interpretar los gases arteriales. Hoy más que nunca, pues es una necesidad extrema. Tengo que saber los disturbios ácido-base. Tengo que saber si el paciente está con una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica. Tengo que saber dónde está el problema. ¿Para qué? Para poder ayudar. No es que el paciente sea retenedor de CO2. Entonces, necesariamente hoy se ha hecho esa necesidad para poder ayudar a los pacientes y poder sobrevivir. ¿Sí? Esta pandemia, lógicamente, que nos ha obligado a revisar una serie de cosas. No hemos estado acostumbrados, pues, antes de la pandemia, a manejar pues, una emergencia tan significativa. Nos llegaban pacientes complicados uno tras otro. ¿Sí? Unos con casos leves, otros con casos moderados, otros con casos severos. Y lastimosamente a veces no había los suficientes ventiladores o respiradores para poder ayudar a las personas. Por eso que muchos se han complicado y muchos se han muerto. Muy bien. Otra cosa que también es importante, que acuérdense que estos respiradores no se van a conectar a través de qué? De un tubo endotraqueal. Por eso que yo también tengo que saber, ¿no? Vigilar, ¿no? Tengo que saber vigilar la dinámica ventilatoria de mi paciente. Como este ventilador está conectado a través de un tubo endotraqueal, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mantener la permeabilidad del tubo. Porque acuérdense que en estos pacientes con COVID-19, el gran problema que tenemos es la hiperreactividad bronquial. Las células estratificadas, las células epiteliales del bronquio generan exceso producción de moco. ¿Y ese moco qué hace? Me obstruye la vía respiratoria. A veces este tubo se puede obstruir. Se puede formar el famoso tapón mucoso. ¿Y ese tapón mucoso qué hace? Me obstruye el tubo. Y si me obstruye el tubo, me impide la ventilación. Así esté con respirador, no va a poder ventilar ese paciente. Por eso que la necesidad de aspirar secreciones constantemente, tenemos que estar permeabilizando estos tubos endotraqueales. Por eso que la necesidad de estar vigilando al paciente. Cuando está el paciente conectado al ventilador, lógicamente que ustedes han visto que se les asignan parámetros ventilatorios, ¿no? Yo les voy a generar los parámetros
Y uno de esos parámetros es la famosa presión pico, ¿no? Que a veces yo tengo que saber manejar, ¿no? Controlar esa presión pico, porque a veces cuando el tubo está obstruido, esa presión pico se puede disparar, se incrementa, se activan las alarmas del respirador, porque ¿qué me está indicando? Me está indicando que sí hay una obstrucción del tubo, algo está pasando, ¿sí? Por eso que no solamente la máquina, sino también tenemos que ver cómo está instalado, ¿sí? Si bien es cierto, estos ventiladores, ¿no? Son de gran ayuda, pero también nos pueden generar complicaciones. Acuérdate que un paciente con este problema del COVID-19, el problema es la lesión del parénquima pulmonar. ¿Cómo está ese parénquima? Ese parénquima pulmonar está inflamado. Entonces yo tengo que tener bastante cuidado al momento que le voy a programar, ¿qué? Los volúmenes. Sobre todo el volumen corriente, también conocido como volumen tidal. Acuérdense que esos pacientes, ¿cuál es el gran problema de estos pacientes con COVID-19? El problema es la compliance. La compliance está referido a qué? A la distensibilidad pulmonar. En un pulmón que esté inflamado, va a estar reducido la compliance, la distensibilidad pulmonar. Si yo ingreso mayor presión, el problema es que puedo generar barotrauma. Por eso que a veces tengo que manejar un volumen corriente mínimo. Por eso que cuando yo programo el ventilador, más o menos en un pulmón, ¿no? Inflamado, utilizo más o menos una constante entre 6 y 8 centímetros cúbicos por kilogramo de peso del paciente. Tendré que utilizar 6 por el peso. Si el paciente pesa 50 kilos, 6 por 5, ¿no? Ese volumen le tendré que dar. ¿Por qué? Porque no puedo dar exceso de volumen por el riesgo al barotrauma. Y también cuando utilizo el PIC, la presión positiva al final de la expiración. ¿Para qué estoy utilizando ese PIC? Ese PIC que estoy utilizando para tratar de ayudar a ventilar el alveolo. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy secuestrando, ¿no? Estoy secuestrando parte de ese volumen expiratorio para tratar de evitar que el alveolo colapse. Eso es lo que estoy tratando de hacer con el PIC. Pero tampoco no puedo utilizar PIC demasiado alto. El PIC fisiológico es de 5, puede incrementar a 10, a 15, y en algunos casos han utilizado hasta 20, pero ya con riesgo. Entonces, a veces los intentos de poder estabilizar a los pacientes, lógicamente que a veces son, en algunos casos ya son acciones extraordinarias para tratar de ayudar y rescatar la vida de esas personas. El problema está de que todas las estrategias que se han empleado hasta ahora, algunos han dado resultados y otros no. Porque nuestro pulmón no tiene, mire, no todos tenemos la misma característica. Cuando tú tienes un pulmón sano, tienes buena distensibilidad. Pero hay pacientes que no llegan con problemas de qué? Con problemas de fibrosis pulmonar. Pacientes que no llegan con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No llegan con enfermedad pulmonar intersticial difusa. No llegan con una neumonía severa, complicada. Entonces yo tengo que saber pues, si es una patología obstructiva o restrictiva, ¿no? Para poder ayudarlo, ¿no? Por eso que necesariamente a veces tenemos que conocer al paciente cuáles son las características de ese pulmón, ¿no? Para poder ayudarlo, ¿no? Acuérdate que tu capacidad pulmonar total, por espirometría, aproximadamente 5.800. Tú tienes una capacidad vital más o menos de 4.600 y tienes una capacidad residual de 1.200. De esa capacidad vital, tienes un volumen inspiratorio de reserva de 3.000.
Y solamente tú necesitas, para movilizar los gases, necesitas 500 centímetros cúbicos de volumen de aire. Para que facilites el ingreso del aire que contiene oxígeno y la salida del CO2. Por eso que es bueno que ustedes valoren antes de cualquier cosa, valorar bien el patrón respiratorio. ¿Sí? A ver, quisiera que me indiquen cómo valoras el patrón respiratorio antes de instalar el ventilador. ¿Quién me puede indicar cómo se valora el patrón respiratorio antes de iniciar con el ventilador? Patrón respiratorio. ¿Cómo valoras? ¿Quién puede indicar? Puede levantar la mano o puede activar el micro. ¿Cómo se valora el patrón respiratorio? ¿Quién puede participar? Pueden hacerlo a través del chat. A ver, ¿quién me puede ayudar? Ustedes manejan diferentes tipos de diagnósticos de enfermería. Un diagnóstico de enfermería es el patrón respiratorio ineficaz. ¿Sí? El otro diagnóstico que ustedes manejan es el deterioro del intercambio gaseoso. El otro diagnóstico que manejas es el deterioro de la ventilación espontánea. El otro diagnóstico que manejas es la limpieza ineficaz. Limpieza ineficaz. Ineficaz de las vías aéreas. ¿Sí? Eso es lo que tú manejas. ¿Sí? Lógicamente, vamos a suponer que tu paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30. Mayor de 30. Su ritmo respiratorio, la relación entre la inspiración y expiración, lógicamente que es 1 para la inspiración, 1, y para la expiración es 1. ¿Sí? 1. Está 1, 1. ¿Sí? En relación a la elevación del tórax, en relación a la amplexación del tórax, ¿cómo está? Me indican que como es una respiración rápida, me dicen que esa elevación del tórax es superficial. Superficial. ¿Sí? Me indican que la simetría del tórax, ¿no? La simetría del tórax es homogéneo. Ambos hemitórax se elevan a la misma vez. Me indican que la intensidad de la respiración, está haciendo referencia si es profunda, si es jadeante, si es agónica, ¿no? Me están indicando cómo está la intensidad de la respiración. ¿Sí? Por ejemplo, en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, ¿no? Por una descompensación diabética, tienen esa famosa respiración de Kussmaul. ¿Y por qué se caracteriza la respiración de Kussmaul? Porque es una respiración forzada, jadeante, es una respiración con aliento a manzana. ¿Y por qué tiene esa característica? Porque está tratando de eliminar la mayor cantidad de CO2. ¿Sí? Entonces, si este paciente llega con una frecuencia respiratoria mayor de 30, ¿no? Su ritmo está acelerado, ¿sí? Es una frecuencia respiratoria superficial, ¿no? Es un paciente que tiene una sensación de falta de oxígeno.
¿Y dónde está el problema de esa sensación de falta de oxígeno? Es porque el paciente no tiene un deterioro del intercambio de gases. ¿Cómo están los alvéolos? Los alvéolos están inflamados, ¿verdad? Y no está generando un adecuado intercambio de gases, ¿verdad? Por eso que yo tengo que determinar dónde está el problema. El problema es del patrón respiratorio ineficaz. El problema es del deterioro del intercambio de gases. El problema es del deterioro de la ventilación. O el problema es que el paciente tiene obstruido la vía aérea por secreción. ¿Sí? Por eso que yo tengo que saber qué es lo que yo voy a identificar. Por eso que ustedes, antes de utilizar el respirador, tienes que saber cuál es el problema de tu paciente, porque no vas a instalar el ventilador por instalarlo. Si ya me estás determinando que tiene incapacidad ventilatoria, tú no puedes mantener una frecuencia respiratoria de mayor de 30. Este paciente puede progresar a una frecuencia respiratoria mayor de 40. Un paciente que respire rápido se va a agotar. Esos músculos inspiratorios se van a agotar. A veces ustedes han visto cómo llega el paciente. Llega con aleteo nasal, llega con tiraje intercostal, llega con tiraje subcostal. El paciente ya está utilizando los músculos abdominales de la respiración. Es un paciente que está hiperventilando, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 40, ¿no? Su ritmo respiratorio está acelerado, ¿no? Y ese paciente ya, ¿usted cree que va a soportar? Ese paciente puede ser parada respiratoria por agotamiento de los músculos inspiratorios. Ese paciente ya tiene una saturación de ¿cuánto? Menor de 60. Un PAFI posiblemente menor de 100. Ese paciente ya está en estado de estupor, progresando estado de coma. Ese paciente ya te está pidiendo el respirador. Por eso que es necesario que ustedes determinen con precisión en qué momento va a requerir el respirador. Porque a veces dicen, no, mi paciente está saturando. A ver, ¿cuánto satura tu paciente? ¿Cuánto está saturando? Bueno, usted dice, no, mi paciente está saturando. ¿Cuánto satura? Está saturando ahorita. Está con una saturación de ¿cuánto? De 90. Ya, 90. Le colocas el pulsoxímetro, tiene saturación de 90. Una saturación de hemoglobina de 90. Me dicen que no tienen gases arteriales. No hay gases arteriales. Lamentablemente estás trabajando en un centro de salud y no tienes gases arteriales. Ahora usted dice, pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago con este paciente? ¿Cómo le calculo el PAFI? Por lo menos el PAFI es un indicador, ¿sí? Entonces ustedes me dicen, pero ¿qué tengo? Tengo solamente el oxímetro de pulso. ¿Y cuánto está saturando este mortal? 90. Cuando satura 90, tu presión parcial de oxígeno, ¿en cuánto está? Si estás saturando 90, tu presión parcial de oxígeno está en cuánto? En 60. 60. ¿60 qué? Milímetros de mercurio. Cuando tú le tomas análisis de gases arteriales a tu paciente, le tomas un AGA, lógicamente que en el AGA, ¿qué te indica? Que tu presión parcial de oxígeno, ¿en cuánto está? Tu presión está entre 80 y 100. 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso te indica, ¿verdad? Entonces, nosotros tomando como referencia esta presión parcial de oxígeno entre 80 y 100, entre 80 y 100, ¿qué me está indicando? Me está indicando que existe un adecuado, hasta ese momento hay un adecuado intercambio gaseoso. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando baja tu presión parcial de oxígeno? ¿Qué pasa cuando baja? Vamos a suponer que tu presión parcial de oxígeno de 80
¿no? De 80 disminuye a 60. A 60. Entonces tú dices, pero, a ver, quiero saber la relación PAFI entre tu presión parcial de oxígeno. ¿Entre cuánto? Entre tu FiO2, tu fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Sí? Lógicamente que cuando tú tienes un PAFI normal, vamos a suponer, ¿cuánto es tu presión parcial de oxígeno? 100. 100 es tu presión parcial de oxígeno. ¿Y cuánto es tu FiO2? Tu FiO2, ¿cuánto es? Tu FiO2 es 0,21. 0,21. ¿Por qué es 0,21? Porque en el ambiente, ¿cuánto tienes? En el ambiente tienes 21%. ¿Cuánto te da de resultado esta relación entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2? Te da 476. Cuando tú tienes 476, lógicamente que es una relación PAFI adecuada. Vale decir que cuando tienes 476, tú tienes un adecuado intercambio gaseoso. Tu intercambio gaseoso es óptimo, es óptimo. Hasta ese momento es óptimo, ¿sí? Ahora, a medida que se va deteriorando tu paciente, lógicamente que si tú me dices, a ver, quiero saber cuando baja mi presión parcial de oxígeno de 80 a 60, entonces yo digo, pues no, 60. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto es mi FiO2? Mi FiO2 ambiental va a seguir siendo 21, pero 0,21. ¿Sí? Entonces ustedes me indicarán 60 entre 0,21, 60 entre 0,21, ¿cuánto me da? 60 entre 0,21 me va a dar, ¿cuánto me va a dar? 60 entre 0,21 me da 380. Entonces ya 380 ya no será pues un PAFI normal. Entonces ya no será adecuado. Entonces ya acá hay una alteración. Ya hay una alteración. ¿Hay una alteración de qué? Del intercambio de gases. Ya me comienzo a preocupar. Ahora sigue bajando. De 40, perdón, de 60 baja a 40. ¿No? Sigue bajando. Entonces 40 entre 0,21, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me da 60 entre 0,21? Lógicamente que si hago mi ejercicio, tengo una presión parcial de 40 entre 0,21 oxígeno ambiental, ¿no? Entre 0,21, ¿cuánto me da? 190. Este PAFI de 190 ya significa deterioro del intercambio de gas. Sigue bajando tu presión parcial de oxígeno, sigue bajando. Ya no está en 40, ya está en 30. Ya está en 30. 30 entre 0,21, ¿cuánto me da? 30 entre 0,21 me da 142. Entonces, ¿esto qué significa para mí? Para mí, ¿qué significa 142? 142 ya significa insuficiencia oxigenatoria. Este paciente, pues ya no voy a estar con cánula de oxígeno, ya no voy a estar con máscara reservorio. ¿Qué me está pidiendo el paciente? Me está pidiendo el respirador. Ya no puedo soportar más. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el respirador. Por eso que es importante evitar la progresión, ¿no? La descompensación, porque ustedes han visto, mire, les digo por experiencia personal, un paciente estaba oxigenando 95%.
Mire, el día de ayer. Pero no han pasado ni 24 horas. ¿El paciente cuánto satura? El paciente satura 80. Cuando llega al hospital, 70. Se demoren en atenderlo, 60. Se siguen demorando, hace parada respiratoria. El problema está que estos pacientes con COVID, no, posiblemente muchos de ustedes han manejado, cuando ya es como si estaría estallando una bomba, pues. Y este mortal virus, pues, hace una replicación, ¿no? Tan rápida que lastimosamente te ataca, pues, a todo, mire, a un gran porcentaje de tus alvéolos, pues. Y no te da la oportunidad, pues. Por eso que a veces estrepitosamente se baja la saturación de oxígeno, baja tu presión parcial de oxígeno, tu PAFI menor de 100. Pues. ¿Tú crees que vas a soportar eso? No, pues necesitas el ventilador. Pues. Por eso que hay que saber escalonar el oxígeno. Pues. Porque ahí se me dice, no voy a utilizar cánula de alto flujo. Pero el problema cuando ya no progresa la cánula de alto flujo, ya vas a tener que utilizar el ventilador, no te queda otra cosa. Pues. El problema que en estos pacientes, lamentablemente el gran problema que tenemos, ¿cuál es? Mire, a ver, te explico. ¿Cuál es el problema? Este es tu alveolo. Este es tu alveolo. Acá está tu alveolo. Este alveolo, lógicamente, ¿qué requiere? Requiere una gradiente de presión. Acá está tu alveolo. Mire, acá está tu alveolo. Este alveolo, ¿no? ¿Necesita qué? Necesita oxígeno. Acuérdate que para que se produzca este intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, ¿no? Para que se produzca este intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, ¿qué necesitas? Necesitas una adecuada presión de oxígeno, ¿sí? Necesitas una adecuada presión de oxígeno. ¿De cuánto? Lógicamente que tu presión parcial de oxígeno en el alveolo, ¿cuánto es? Es de 100 a 104 milímetros de mercurio. Ese es en tu alveolo, ¿sí? ¿Y cuánto es tu presión? Este es del oxígeno. Este es del oxígeno. ¿Y cuánto es del CO2? Del CO2 es cuánto? 40. CO2 es 40. ¿Cuánto tienes de presión parcial en sangre venosa? ¿Cuánto es tu presión parcial de oxígeno en sangre venosa? ¿Cuánto es? 40. ¿Y cuánto es tu presión parcial de CO2 en sangre venosa? 46. 46. Ahora, lógicamente que para que se produzca este intercambio de gases, yo necesito que esta membrana alveolo capilar esté permeable, ¿sí? Esté permeable. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el paciente tiene COVID-19? El problema es que como está inflamado, ¿qué hace? Esa inflamación, ¿qué hace? Me lleva ¿a qué? Me lleva a un acúmulo de ¿qué? De secreciones. Me va a llevar a un acúmulo de secreciones terrible. ¿Y qué hace? Lógicamente que lo que me va a generar una barrera. Me genera una barrera. Acá está esta barrera. Esta barrera se va a constituir, vamos a suponer que es una secreción, ¿no? Es una secreción que no me permite el traspaso de estas moléculas de oxígeno, no me permite el traspaso de esta molécula de oxígeno, no traspasa la barrera de la membrana alveolo capilar. No va a progresar, güey. Y lastimosamente, esta sangre
en vez de que se oxigene, porque una vez que se produce el intercambio gaseoso, esta sangre, lógicamente que se debe oxigenar ¿a cuánto? Lógicamente que esta presión parcial de oxígeno, una vez que se ha producido la oxigenación, debe ser mayor de ¿cuánto? De 90. ¿Sí? Y tu CO2 regresa a 40. Pero si tú tienes acá este impedimento, alveolo inflamado y secreciones acumuladas, no vas a poder. Lastimosamente, esta molécula de oxígeno no va a poder traspasar. ¿Por qué? Porque el alveolo está inflamado. ¿Por qué? Porque está lleno de secreciones el alveolo. Por eso que cuando tu alveolo todavía está inflamado, ¿no? Cuando está inflamado, cuando todavía no se ha llenado de secreciones y está inflamado, ¿qué haces? Está inflamado, pero todavía no hay secreciones. Entonces, ¿qué haces tú? Le colocas cánula alto flujo. ¿Para qué? Para incrementar la gradiente alveolar y es como si estuviera empujando estas moléculas de oxígeno para que pueda traspasar. Es igualito cuando tú lavas el arroz. Cuando tú lavas el arroz, lógicamente, ¿qué sale? Vamos a suponer que el arroz es el oxígeno. Entonces, cuando tú tienes inflamado el alveolo, ese arrocito, que es el oxígeno, no va a poder traspasar la membrana porque tu membrana está inflamada. Va a quedar retenido. ¿Dónde se queda retenido? En el alveolo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que desinflamar el alveolo. Lastimosamente, en los pacientes con COVID-19 no puedes nebulizar. Pues. El problema es que el paciente no lo puede nebulizar. ¿Por qué no lo nebulizas? Porque vas a generar dispersión de aerosoles. Ese es el gran problema que tenemos. Por eso que lo vas a pronar, pues, para que puedas ayudar en la ventilación del pulmón. Por eso lo pronas. Entonces, como no puedo nebulizarlo, entonces, ¿qué hago? Lo prono. Pues. Pero además, ¿qué más hago? Lógicamente que le voy a incrementar el flujo. Pues. Le voy a incrementar el flujo con cánula de alto flujo. ¿Cuánto es el flujo que le das por cánula binasal? Por cánula de alto flujo. ¿Cuánto es? Indícame. Por cánula binasal alto flujo, ¿cuánto le das? Indícame. Cánula binasal de alto flujo. Alto flujo. ¿Cuánto le programas el flujo para que le ayudes a ventilar y a traspasar el oxígeno? A ver, vamos a ver en el chat. ¿Cuánto le programas? ¿A qué flujo? ¿A qué flujo con cánula binasal? Porque lo que yo quiero es que que se incremente la gradiente de presión, esta gradiente de presión se incremente justamente para facilitar la transposición de esta molécula de oxígeno pueda traspasar la membrana inflamada. Por eso que ustedes han visto un dispositivo con cánula binasal en condiciones normales te da un flujo de 5 litros, te da 40%. En algunos casos puede llegar hasta ¿cuánto? Le puedes incrementar a 6, te puede llegar a 44. Pero indican con esta cánula hasta le puedes programar a 60%. Mire, un flujo de 60 litros. Que en realidad lo que trata de hacer es incrementar la concentración de oxígeno en los alveolos para que estos alveolos puedan traspasar ¿qué? Esta barrera que es la membrana alveolo capilar. Acuerda que tenemos acá una membrana basal del alveolo y una membrana basal del capilar y tenemos un intersticio. Entonces, esta molécula de oxígeno, necesariamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que esta molécula de oxígeno
esta molécula de oxígeno pueda traspasar esa membrana. Ese es el objetivo, que pueda traspasar la membrana. Venza ¿qué? Esa resistencia que me está ofreciendo la membrana. Tiene que traspasar acá tiene que traspasar. Porque si no traspasa esta molécula, no me oxigena la sangre. Y por eso que va a generar mayor distrés respiratorio. Por eso que con el ventilador, con el resucitador, ¿qué es lo que hacemos? Cuando ya falla la cánula binasal, necesariamente vas a tener que colocarle un tubo endotraqueal. Y a través de ese tubo endotraqueal, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que ayudar pues, a ventilar a los alvéolos? Tienes que favorecer la ventilación pulmonar, ¿no? ¿Y qué más tienes que hacer? Lógicamente lo que tienes que hacer es ventilar este alvéolo. Por eso que le vas a fijar ¿qué? Una presión pico, pero. Una presión pico más o menos entre 40 y 60. No puede ser, no, recomienda que no sea tampoco mayor de esa constante. ¿Por qué? Porque tampoco no puedo dar exceso de presión porque le puedo generar barotrauma. Entonces, esa presión que yo le estoy dando, lógicamente que lo que va a tratar de hacer es facilitar que estas moléculas de oxígeno traspasen esa membrana. Y por eso que también, ¿qué hago? Le tengo que incrementar el PIC. Agarro el PIC, este PIC que está acá, este PIC, ¿para qué me va a servir este PIC? Este PIC, lógicamente que lo que me va a permitir, lo que me va a permitir es que el alvéolo, este alvéolo no colapse. Este PIC evita que el alvéolo colapse. ¿Sí? Evita que el alvéolo colapse. Por eso que tú me das un PIC fisiológico de 5, puedes incrementar a 10, puedes incrementar a 15. ¿Sí? Puedes incrementar a 10, a 15. Pero de 15 a 20 ya es un poco más peligroso. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú ves que el alvéolo está sobredistendido. A veces tú ves en la placa, ves sobredistensión del alvéolo. Alvéolos que están están ya colapsados, ya generado atelectasia. Ya ves una mancha blanca. Entonces, ¿qué ha pasado? Lamentablemente esos alvéolos, si están sobredistendidos y están colapsados, ya no intervienen en el intercambio de gases. Y necesariamente lo único que se podría hacer es con el ventilador. Lastimosamente ahí es el único que ayuda el ventilador. Pero el ventilador hasta donde le sea posible. Por eso es que a veces fracasan si se mueren los pacientes. Entonces, estos respiradores son buenos, pero antes de que se complique tu paciente. Porque cuando ya tu paciente tiene exceso de secreciones, ¿no? Ya tiene exceso de secreciones, vas a tener que aspirar las secreciones. Lastimosamente se llena de secreciones los alvéolos, ¿no? Se llena de secreciones y es más complicado ayudarlo a ventilar pues, al paciente. Lastimosamente este mortal virus tiene esta característica. Por eso que hay que estar constantemente aspirando secreciones. ¿Para qué? Para mantener la permeabilidad de la vía respiratoria y tratar de facilitar el ingreso del aire que contiene oxígeno y la salida del CO2. La única forma de poder eliminar el CO2 es a través del acto expiratorio. No hay otra forma como eliminar esas partículas, esas moléculas de CO2. Entonces, por eso que el paciente se nos deteriora, por eso que el PAFI se deteriora, disminuye el PAFI, la gradiente alvéolo pulmonar se altera y por eso que el paciente se nos va. Por eso que las estrategias que nosotros utilizamos es tratar de ayudar, tratar de reclutar la mayor cantidad de alvéolos.
¿Para qué? Para que pueda generar pues, intercambio de gaseoso. Porque el propósito final de estos respiradores es justamente facilitar. ¿Qué tengo que facilitar? Facilitar el intercambio de gases. Porque si no facilito el intercambio de gases, el paciente se va a morir. Se va a morir el paciente. Entonces es necesario que nosotros no entendamos por qué es importante estos respiradores. ¿Sí? Cuando un paciente no tiene un problema de COVID, es un paciente, por ejemplo, con trauma craneal grave, ahí ya no tengo problema del parénquima pulmonar, ahí ya no tengo. El problema es del control neurológico, ya no es problema del parénquima pulmonar, es el control neurológico. Por ejemplo, tienes un paciente con trauma craneal con un Glasgow de 6, un Glasgow de 6 y tiene una frecuencia respiratoria de 8, ese paciente, lógicamente que ese deterioro neurológico le va a generar hipoventilación. Acuérdate que el volumen corriente, este volumen corriente de tu paciente, ¿cuánto es el volumen corriente? El volumen corriente es 500, ¿sí? Pero de estos 500, ustedes saben que se queda retenido en el espacio muerto. ¿Cuál es tu espacio muerto anatómico? Tu espacio muerto anatómico es toda tu vía respiratoria que conduce el aire. Vale decir, desde tus fosas nasales, tu nasofaringe, tu faringe, tu hipofaringe, tu laringe, tu tráquea, tus bronquiolos, todo eso es tu espacio muerto anatómico. ¿Y cuánto se queda retenido en ese espacio muerto anatómico? Espacio muerto anatómico, se queda retenido 150. ¿Y cuánto interviene en el intercambio gaseoso? La diferencia. La diferencia. ¿Y cuánto es 500 entre 350? La diferencia es 350. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú hipoventilas? ¿Qué pasa cuando tú hipoventilas? ¿Sí? Esto es lo normal. Mira, ve, tu paciente tiene una frecuencia respiratoria de 8. Estamos hablando ya, nos olvidamos del paciente con COVID. Ahorita estamos un paciente con trauma craneal grave. Tiene deterioro neurológico porque tiene compromisos del centro respiratorio, del bulbo. Entonces está en 8. Su frecuencia respiratoria está lenta. ¿Sí? Acuérdate que un volumen minuto, ¿cómo lo calculo? El volumen minuto yo lo voy a calcular, mira, un volumen óptimo, el volumen minuto es la cantidad de sangre que ingresa ¿dónde? A tu pulmón. ¿En cuánto? En un minuto. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando la frecuencia respiratoria por tu volumen corriente o volumen tidal. ¿Cuánto es tu frecuencia respiratoria? Entre 2 y 20. Entonces multiplico 12 por ¿cuánto es tu volumen corriente? 12 por 500. ¿Cuánto es esto? 12 por 500 me da como resultado 6,000. Entonces mi volumen corriente, mi volumen minuto es 6,000. 6,000. ¿6,000 qué es? Centímetros cúbicos. ¿Sí? Pero ustedes me dicen, pero profesor, usted me ha dicho que hay 150 que se queda retenido en el espacio muerto. Muy bien. Como se queda retenido 150, le restas nomás. Pues. Le vas a restar. Pues. Entonces, le vas a restar. Ahora le vas a restar ¿cuánto? 150. Entonces tú dices 12 respiraciones, 12 por ¿cuánto? 500 menos 150 es 350. Entonces 12 por 350
Entonces, ¿cuánto te da esto? Te da 4.200. O sea, el volumen efectivo que interviene en el intercambio gaseoso es 4.200 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque se queda retenido en tu espacio muerto, se queda retenido ¿cuánto? Se queda retenido 150. Entonces, 150, como se queda retenido, 500 menos 150, 350. 350 por 12, 4.200. ¿Sí? Esto es cuando tu paciente ventila adecuadamente, cuando tiene buena ventilación, cuando tiene no adecuada ventilación y está generando adecuado intercambio gaseoso. Pero ¿qué pasa cuando tu paciente hipoventila? Mira lo que pasa cuando hipoventila tu paciente. Mira lo que pasa. ¿Cuánto es tu frecuencia respiratoria? ¿Cuánto es tu frecuencia respiratoria? Ahorita en este paciente tequeado, en este paciente con T, lógicamente que tu frecuencia respiratoria, ¿en cuánto está? ¿En cuánto está tu frecuencia respiratoria? Lógicamente que tu frecuencia respiratoria está alterado. ¿Cuánto me dices que está? Está en 8. Entonces tú me dices, no, 8. Voy a calcular el volumen minuto. ¿Sí? Voy a calcular el volumen minuto. ¿En cuánto está mi frecuencia respiratoria? A ver, volumen minuto. ¿En cuánto está? La frecuencia está en 8. 8 por ¿cuánto? Si es una frecuencia respiratoria superficial, ya no será 500. Pues. Entonces, ¿cuánto será? Será 250. Entonces, 8 por 250, ¿cuánto es? 8 por 250, ¿será cuánto? 2.000. Pues. 2.000. Ese es tu volumen minuto. Pero tú sabes que de este volumen, ya hemos indicado que de este volumen, ¿no? De este volumen, si está en 8, entonces de este volumen de 250 hay que restarle 150 que se queda retenido en el espacio muerto. Entonces será, ¿cuánto será el volumen real? El volumen real será 8. ¿8 por cuánto? 250 menos 150. Entonces el volumen que está interviniendo, 250 menos 150 será 100. 100. 100 por 8, ¿cuánto es el volumen que está interviniendo? 800. Yo les pregunto a ustedes, con este volumen, ¿tú crees, tú estimas que va a llegar el aire al alveolo? Nunca va a llegar. Con este volumen, ese aire atmosférico que contiene oxígeno nunca va a llegar, nunca. Se va a morir tu paciente. Por eso que en este paciente que tiene un trauma craneal grave, que está hipoventilando, ¿qué necesita tu paciente? Necesita un respirador. Uno, para que te ayude a elevar esa caja torácica. Necesita ¿para qué? Para que pueda favorecer la distensibilidad de tu pulmón. Porque tú le vas a programar pues, el volumen adecuado. O sea, tú vas a hacer que ese paciente respire. Por eso que tú le programas el respirador para que le ayude a elevar la caja torácica. Le facilite el ingreso del aire atmosférico. Por eso que le programas a un volumen corriente de 500. Por eso que le colocas a un ventilador controlado por presión. Porque ahí no es problema del parénquima pulmonar, no hay ningún problema. El problema es que tienes que ayudarlo a que ventile. Pero ahí no hay problema. ¿Sí? Entonces, en este paciente, yo tengo que corregir esa frecuencia respiratoria y también tengo que ayudar a que ese pulmón pueda ventilar adecuadamente para que genere intercambio gaseoso. Al final, estos respiradores, lo que te van a ayudar, lo que te van a optimizar es el intercambio gaseoso.
Ese es el producto final. Eso es lo que yo quiero lograr, que genere intercambio gaseoso. Por eso que es importante que ustedes no hagan referencia a la fisiopatología. ¿Qué está generando el problema? Si yo no sé qué es lo que está generando el problema, no lo voy a poder ayudar pues, al paciente. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Entonces tengo que buscar, identificar dónde está el problema. El problema es en la ventilación pulmonar. El problema es en el intercambio de gases. El problema es en el transporte de gases. El problema es en la regulación de la ventilación. ¿Dónde está el problema? Y ahí tengo que atacar. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lo pueden hacer a través del chat. ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno, pasamos rápidamente, ¿no? Pasamos rápidamente. Vamos a pasar rápidamente a lo que es la importancia de la aspiración de secreciones. Eso también es otra necesidad, ¿sí? Entonces, ustedes saben que deben mantener la vía respiratoria, tiene que estar libre de secreciones, ¿sí? Tiene que estar libre de secreciones, porque no puedes mantener una vía pues llena de secreciones. ¿Y cómo te das cuenta que está lleno de secreciones? ¿Cómo? Cuando auscultas, el paciente presenta unos sonidos respiratorios anormales. Tienes que identificar esos sonidos respiratorios anormales. Vean. Cuando tu paciente, por ejemplo, tiene sonido de ronquido, ronquido, ¿qué significa? Ronquido significa que la lengua se ha desplazado hacia atrás. Te está dificultando la ventilación. Eso lo solucionas colocándole un tubo de mayo. Cuando tu paciente tiene, ¿no? Sonido de roncantes diseminados en ambos campos pulmonares, ese sonido te está indicando que hay abundante secreción. Por eso que hay que aspirar las secreciones. Te está indicando que el paciente tiene una limpieza significada. Hay un exceso de producción de moco. Y el paciente, pues, lamentablemente, no tiene esa capacidad de poder expectorar. Ese reflejo, tu oxígeno, posiblemente está abolido. Y como no expectora, no puede eliminar, las secreciones se acumulan. Y al acumularse las secreciones, te obstruyen la vía respiratoria. Y el paciente va a tener problemas para la ventilación. Por eso que es importante que ustedes aspiren estas secreciones traqueobronquiales. ¿Sí? Lógicamente que las consideraciones que ustedes tienen que tener, ¿no? La aspiración de secreciones debe durar entre 10 a 12 segundos. Por favor, no te pases más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque el riesgo, ¿cuál es? Es el reflejo vagal. Cuando tú aspiras de una manera continua, me vas a generar el exceso vagal. Tú has visto cómo se pone el paciente. Entonces, el problema de que si tú me generas exceso de reflejo vagal, me puedes generar parada respiratoria. Mire, me puedes generar, mire, tú me estimulas al sistema parasimpático, me generas una bradicardia severa y me llevas al paro. Se detiene tu corazón y después se detiene la respiración. Me generas una parada cardiorrespiratoria. Después vas a tener que reanimarme. Entonces, no me generes exceso de este reflejo vagal. Por eso, por favor, al momento de aspirar, aspírame, pero aspírame bien. Jala la secreción. No me estés chocoleando, sino jala, sientes que se aspira,
Y cuando tú ves por la sonda, estás observando la eliminación de esas secreciones. El problema cuando no tenemos adecuada técnica, ¿qué es lo que pasa? Me puede lastimar mi mucosa. Como es presión de aire, esa presión de aire, cuando tú tienes una inadecuada técnica, esa presión de aire se impregna en la mucosa. Y cada vez que como tú me haces aspiraciones intermitentes, ¿qué haces? Me lastimas mi mucosa y me genera sangrado. Pues. Por eso que el paciente termina, cuando tú lo aspiras, comienza a salir sangre. Pues. ¿Y por qué sale sangre? Por inadecuada técnica. Pues. Y esa lesión a la mucosa me condiciona infecciones. Pues. Por eso hay que tener bastante cuidado. Tienes que saber aspirar por tubo endotraqueal y tienes que saber aspirar por boca. Por eso que esa técnica hay que practicarlo adecuadamente. Cuando yo cometo error, lastimosamente lastimo al paciente. ¿Sí? Entonces, primero siempre debes aspirar la boca. Y después, ¿qué haces? Por el tubo orotraqueal o por el tubo de traqueostomía. ¿Sí? Ahora, la sonda que tú vas a utilizar, lógicamente que si tienes un tubo endotraqueal número 7, utiliza la sonda número 14. Y si tienes un tubo endotraqueal, ¿no? Número 8, una sonda 16. Entonces puede ser un tubo orotraqueal o un tubo de traqueostomía. Entonces lo que yo necesito es que tú jales la secreción. Jale la secreción. Necesito que tú me permeabilices la vía respiratoria. ¿Sí? Acuérdate que tu tubo endotraqueal aproximadamente tiene una longitud de ¿cuánto? De 30 a 32 centímetros. Por eso que tu sonda de aspiración tiene aproximadamente ¿cuánto? 40 centímetros de longitud. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda retirar la secreción. Por eso, por favor, introduce toda la sonda. No te preocupes, introduce. Porque el problema es que cuando tú me introduces hasta la mitad, si tú solamente me jalas hasta la mitad del tubo, el resto se va a quedar acumulado acá en la parte inferior del tubo. Por eso, mira, esta sonda tiene 40 y el tubo tiene 32, 30, 32. Introduce todo, llega acá hasta el balón, llega hasta acá hasta el balón. Porque este balón es el que me está fijando. Pero. Esta sonda introdúcele sin temor, que llegue hasta el balón, no va a traspasar el balón. Y de ahí tú me tienes que permeabilizar todo este tubo endotraqueal, me debes dejar libre de secreciones al tubo. Pero. Porque si tú me introduces la sonda hasta la mitad del tubo, el problema es que se va a quedar retenido secreciones en la parte inferior del tubo. Y es ahí donde se va a formar el tapón mucoso. Por eso que te pido, por favor, introduce sin temor y jala las secreciones. ¿Ah? Por traqueostomía, de igual manera. Este tubo de traqueostomía tiene una longitud de 6 a 11 centímetros. Aspíralo con esta sonda. ¿Ah? Lo único que sí, ten bastante cuidado de no generar exceso de estimulación vagal. Eso es lo único que tienes que tener, esa precaución. ¿Sí? Después jala sin ningún tipo de reparo, jala. Porque yo le estoy colocando este tubo de traqueostomía para que el paciente pueda expectorar, para que pueda eliminar. Porque el problema está que cuando el paciente tiene mucho tiempo intubado, con estos pacientes con COVID, como hemos visto, ¿qué hacen? Hacen estenosis laringia. Hay estrechez. Y eso también me puede generar pues, obstrucción de la vía aérea. Por eso que le colocan un tubo de traqueostomía. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en los pacientes que están con ventilación mecánica, recomiendan que la aspiración sea a circuito cerrado. Una aspiración de secreciones con circuito cerrado. ¿Y en qué consiste esto? Lógicamente que tú vas a permeabilizar la vía aérea, pero no vas a desconectar el ventilador. No se desconecta. Antes se desconectaba el ventilador, antes. Con estos dispositivos ahora ya no se desconectan. ¿Sí?
Yo le estoy hablando, ya en mi época se desconectaba para poder aspirar, tenía que desconectar. Y cada vez que desconectaba, había el riesgo de atelectasia. Con estos circuitos cerrados, lógicamente que han favorecido bastante. Por eso que ustedes han visto que el tubo tiene su dispositivo para poder aspirar, pues, y te ayuda a mantener la vía aérea permeable. Entonces, esta aspiración con circuito cerrado está indicado exclusivamente en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica. Estos pacientes, lógicamente, que tienen un pico elevado, no mayor de 10 centímetros de agua, al momento de hacer la aspiración también hay que tener precauciones. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener como precaución? Acuérdate que las secreciones me van a colonizar microorganismos. Esa es una de las circunstancias que tenemos en contra. Como es circuito cerrado, me puede generar la colonización de microorganismos en el circuito. También, ¿qué me puede generar? Arritmias por hipoxemia. Por eso que a veces antes de aspirar es mejor preoxigenarlo. ¿Para qué? Para evitar estas arritmias por hipoxemia. Una preoxigenación te podría ayudar. ¿Qué más me pueden generar estas aspiraciones a circuito cerrado? Atelectasia. ¿Por qué? Como le estás dando presión, lógicamente que pueden incrementar la gradiente de presión y pueden generar el colapso. ¿Qué más? Las extubaciones accidentales también se pueden presentar. ¿Sí? Estas son las complicaciones, la hipoxemia, cuando son aspiraciones continuas, las arritmias cardíacas que hemos visto cuando interrumpimos el flujo de oxígeno, las atelectasias cuando interrumpimos la presión, las presiones de oxígeno. ¿Qué más? Lesión de la mucosa traqueal. ¿Qué más? Broncoaspiración. ¿Qué más? Broncoespasmo. ¿Qué más? Reacciones por estímulo vagal y también la extubación accidental, entre otros factores, ¿no? Si bien es cierto, estos circuitos cerrados ayudan, pero también hay este riesgo de complicación. Por eso, para evitar todo este tipo de complicaciones, constantemente tienes que estar valorando a tu paciente. No puedes permitir que se acumulen exceso de secreciones. Cuando hay exceso de secreciones es más complicado, más difícil extraerlo. Ese es el problema, es más difícil, más complicado extraerlo. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Mira todas las complicaciones que se pueden generar. Lastimosamente, las secreciones cuando se vuelven densas, en el árbol bronquial es más difícil extraerlos. Acuérdense que a veces no podemos, lo adecuado sería nebulizarlos para tratar de fluidificar las secreciones. Por eso que constantemente tenemos que estar observando que la vía aérea esté permeable. Y cuando se acumula, extraerlo, pero en el momento que sea necesario. Y evitar que estas secreciones se condensen. Porque en la condensación de las secreciones, ahí está el problema. Va a ser más complicado poder extraerlo. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que también es importante es el manejo de las bombas de infusión. ¿Sí? Estas bombas de infusión, lógicamente que son de diferentes características, que me van a ayudar a qué? Me van a ayudar a perfundir droga. Acuérdate que yo necesito, ¿qué necesito? Necesito a veces pasar con precisión ciertos fármacos. Sobre todo los fármacos sinotrópicos, como la dopamina, la dobutamina, la adrenalina, la noradrenalina, el nitroprusiato, una serie de fármacos que necesariamente tengo que tener bastante cuidado. ¿Sí? Entonces, lo que es más importante, no, la programación es sencilla. No hay mucho problema con la programación. Lo que sí tienes que saber es hacer el cálculo de dosis de los fármacos. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio con la solución más frecuente que tú conoces. ¿Sí? Con la solución más frecuente, que es la famosa dopamina. ¿Sí?
Es lo que ustedes utilizan con mayor frecuencia. A ver, vamos a indicarlo cómo tú puedes calcular la dosis y pasarlo por una bomba de infusión. ¿No? Ahora, lógicamente que ustedes saben que la dopamina viene una ampolla en 100, ¿no? Viene una ampolla en 100, ¿no? La ampolla, ¿cuánto tiene? Tiene 200 miligramos. Ahora, si tú lo pasas a dos ampollas, si cada ampolla tiene 200, entonces en dos ampollas tendrás 400 miligramos. ¿Sí? Una ampolla, una ampolla lo puedes preparar, una ampolla de 200 lo puedes preparar en 100. O dos ampollas, que son 400 miligramos, lo puedes pasar en 500. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las indicaciones. Porque en realidad el que va a ser responsable de la dosis no eres tú, es el médico. El médico te va a indicar la velocidad de infusión. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Quiere una dosis diurética? ¿No? ¿Quiere una dosis para incrementar la resistencia vascular sistémica? O sea, dependiendo qué es lo que quiere lograr. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me interesa es que sepas calcular la dosis. Eso es lo más importante, saber calcular la dosis. ¿Y cómo lo calculamos? Primeramente, para calcular la dosis, ¿no? Vamos a trabajar con esta dopamina, que tú lo conoces. Para hacer el cálculo de la dosis, primero debo determinar la constante, ¿no? La constante. Después es la velocidad de infusión. La velocidad de infusión es lo que te da, pues, ¿quién calcula esto? Lo calcula el médico. ¿Por qué? Porque él te va a indicar qué dosis quiere. ¿Quiere una dosis diurética de 2 a 10 microgramos? ¿O quiere una dosis intermedia, ¿no? Una dosis intermedia de 8 a 10, o quiere una dosis alta, mayor de 10. Entonces va a depender mucho de lo que se quiere lograr. ¿Sí? Entonces la velocidad, acá está, te indican 25 mililitros hora. 25 mililitros hora. ¿Sí? Entonces ya me falta calcular la constante, ya tengo la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 25 mililitros hora. ¿Qué me falta? Me falta el peso. ¿Cuánto es el peso del paciente? 50 kilos. ¿Sí? 50 kilos. Entonces voy a calcular la dosis. ¿Cuánto es la dosis? La dosis, tengo que determinar la constante, ¿no? Ahora les voy a indicar de dónde sale esta constante. Multiplico 13.3, que es la constante, por la velocidad de infusión, que es 25 mililitros o centímetros cúbicos hora, por el peso del paciente. Entonces, multiplicando la constante por la velocidad de infusión entre el peso, lógicamente, ¿cuánto me da la dosis? La dosis que yo le estoy pasando al paciente es de 6.65 microgramos por kilogramo de peso minuto. Entonces, yo le estoy pasando 6.65 microgramos por kilogramo de peso en un minuto. Esto es la dosis. ¿Sí? Pero ahora ustedes me dicen, a ver, profesor, ¿de dónde, cómo ha obtenido esa constante? Quiero que me indique cómo ha obtenido esta constante de 13.3. Entonces usted dice, muy bien, ¿cómo he hecho la preparación? He preparado, ¿no? He preparado la dopamina, estoy preparando dos ampollas de 400, o sea, una ampolla tiene 200 miligramos. Si son dos, será 400 miligramos. ¿En cuánto le estoy preparando? En 500. En 500 le estoy preparando. ¿Sí? Entonces, son dos ampollas de dopamina. Cada ampolla tiene 200. Si son dos, es 400. Entonces, tengo 400 miligramos de dopamina. ¿En cuánto? En 500 centímetros. ¿Cómo hago? Entonces yo digo, si en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% hay 400 miligramos,
Entonces yo digo, en un centímetro, ¿cuántos miligramos habrá? Pues? Y haces una regla de 3 simple. Pues. Entonces tú dices, ¿no? Haces una regla de 3 simples y dices, ¿no? 1 por 400, 400. Entre 500, ¿cuánto me da? Me da 0,8. Entonces, en un centímetro cúbico, tú tienes 0,8 miligramos. 0,8 miligramos de qué? De dopamina en un centímetro cúbico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más hago? Lógicamente que si yo tengo 0,8 miligramos, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que cambiarle a microgramos. Tú sabes que en mírame, un gramo es igual a ¿cuánto? Un gramo es igual a ¿cuánto? A 1000 miligramos. 1000 miligramos. 1000 miligramos. Y un miligramo es igual a ¿cuánto? A 1000 microgramos. ¿Sí? Y un microgramo es igual a ¿cuánto? A 1000 nanogramos. ¿No? Nanogramos. Más o menos es así la equivalencia. Entonces, tú me dices, ahorita tú tienes 1 miligramo. 1 miligramo, ¿a cuántos microgramos es igual? A 1000. Entonces, tú dices 0,8 miligramos. ¿Ahora qué lo vas a cambiar? Lo vas a cambiar a microgramos. Entonces, tú sabes que en 1 miligramo hay 1000 microgramos. Entonces, en 8 miligramos, ¿cuánto tendrás? Multiplicas 0,8 por 1000, te da ¿cuánto? 800 microgramos. Entonces, 800 microgramos, ¿no? 800 microgramos, ¿no? En una hora, entonces ahora lo tienes que expresar en minutos. Entonces, 800, tú lo vas a dividir. ¿Cuánto tiene el minuto? El minuto tiene 60 segundos. Entonces, 800 entre 60, ¿cuánto te da? Te da 13.3. Entonces, 13.3 es tu constante. Entonces, 13.3 por la velocidad, que es 25, ¿no? Y por 50, que es el peso del paciente, ¿cuánto es la dosis que tú le vas a administrar al paciente? Le vas a administrar 6.65 microgramos por kilogramo minuto. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende el ejercicio? Confirmen. ¿Se entiende el ejercicio? Confírmenme si se entiende el ejercicio. Confírmeme si se ha entendido el ejercicio. A ver. Ya, vuelvo a repetir. Les he indicado, primero, ¿qué tienes que hacer? Calcular la dosis. Para hacer el cálculo de la dosis, primero tienes que determinar la constante. ¿Sí? La constante. A esta constante le multiplicas por la velocidad de infusión. ¿Cuánto es la velocidad de infusión? 25 mililitros por hora. Esta velocidad te lo indica el médico. ¿Sí? Esta constante lo multiplicas por la velocidad entre el peso. Entonces ya hemos calculado que 13.3 es la constante. ¿De dónde sale esa constante? Muy sencillo. Sale de tu preparación. ¿Cuántas ampollas de dopamina estás diluyendo en 500? 2 ampollas. Cada ampolla tiene 200. Como 200 tienes 2 frascos, entonces será 400. Entonces tú tienes
en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, tú has diluido. ¿Cuánto has diluido? 400 miligramos de dopamina. Entonces, para saber cuánto tiene un centímetro cúbico, entonces tú dices, si 500 centímetros tiene 400 miligramos, un centímetro cúbico de dextrosa, ¿cuántos miligramos tendrá? Entonces tú haces una regla de 3 simple. 1 centímetro por 400, 400. 400 entre 500 te da 0,8. Entonces, tú asumes que un centímetro cúbico, ¿cuánto tiene? Tiene 0,8 gramos, 0,8 miligramos. ¿Miligramos de qué? De dopamina. Ya encontraste ese indicador. ¿Qué más haces? Ahora tú dices, como esto es en miligramos, tienes que convertirlo a microgramos. Entonces tú dices, 1 miligramo, ¿a qué es igual? ¿Te acuerdas de la equivalencia? Te he indicado que 1 gramo tiene 1000 miligramos. 1 miligramo tiene 1000 microgramos. 1 microgramo tiene 1000 nanogramos. ¿Qué necesito? Esto, la equivalencia. 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. Entonces, yo digo, 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. Entonces, tú dices 0,8 por 1000 será 800 miligramos. ¿Sí? Entonces, tú dices 0,8 miligramos es igual a 800 miligramos, pero ese es en una hora. Pero como tú le vas a pasar, no en minutos, tú necesitas dividirlo en una hora. ¿Cuántos minutos tienes? Tienes 60. Entonces, 800 entre 60 minutos, ¿cuánto te sale? 13,3. Entonces, tu constante es 13,3. Entonces, tienes 13,3 tu constante, entonces te vas a tu fórmula. La constante 13,3 por la velocidad de infusión que ya te indicaron 25 mililitros hora entre el peso del paciente. 13,3 por 25 entre el peso. ¿Cuánto pesa el paciente? 50. Entonces 13,3 por 25 entre 50, 6,65. Entonces tú dices, la velocidad con la que yo voy a programar, ¿no? La velocidad es 25 mililitros hora. ¿Cuál es la dosis que le estoy dando? Le estoy dando 6,65. Le estoy dando una dosis intermedia. Entonces tú cuando vas a programar tu bomba, tú dices, dosis que voy a programar, 6,65. Esta es la dosis que voy a programar. ¿Qué más? Necesitas el volumen. ¿Cuál es el volumen total que le vas a programar en la bomba? 500. 500 es el volumen donde tú has diluido la dopamina. ¿Cuál es la droga? La dopamina. ¿Cuántos miligramos de dopamina tienes diluido en 500? 400. ¿Cuál es el peso del paciente? 50. ¿Sí? 50 kilogramos. ¿Cuál es la perfusión de mililitros hora? Es 6,65. Entonces tú me dices, la perfusión a partir del peso del paciente es 25 mililitros hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa que tú sepas programar en la bomba. ¿Qué necesito? Necesito que programes el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 500. ¿Cuánto es la concentración de la droga que le vas a pasar? 400. ¿Cuál es la perfusión que tú le vas a dar mililitro? Es 6,5 microgramos, 6,5 microgramos minuto. En un minuto, tú le estás programando 6,65 microgramos. ¿A qué velocidad? A 25 mililitros hora. Entonces, este flujo es lo que tú le vas a programar. ¿Sí? Ahora, si quieres, acá hay un ejercicio, mire, acá tenemos, puedes hacer
acá está tu cálculo. Mire, puedes entrar, si quieres practicar, te vas acá, te estoy dejando esto, ¿ya? Todo lo que hemos hecho. ¿Cuál es la dosis? La dosis es 6.65. El volumen. ¿Cuánto es el volumen? El volumen es 500, como si estuvieras propagando tu bomba. ¿Cuánto es la droga? Es dopamina. ¿Cuánto le estás administrando de dopamina? 400. ¿Sí? ¿Cuánto es el peso de tu paciente? Tu paciente, ¿cuánto tiene? Tiene 50 kilogramos. 50. ¿Ah? ¿Qué más? Ahora te dice que la perfusión en mililitros es 0,49, 0,5 aproximadamente mililitros, ¿no? ¿Y cuánto es la perfusión a partir del peso del paciente? Es 24.93, o sea, vale 25. Entonces, tú le vas a pasar 25 mililitros, ¿no? Le vas a pasar 25 mililitros hora, ¿no? Así hace el cálculo el médico para poder establecer cuál es la velocidad de la perfusión en base a qué, en base a lo que se quiere lograr. ¿Cuánto quiero lograr? Quiero lograr que la dosis sea de 6.65 microgramos por kilogramo minuto. Entonces, yo le estoy pasando de dopamina 6.65 microgramos por kilogramo minuto. Entonces, ¿esto qué significa? Le estoy pasando una dosis intermedia. Entonces, lo único que tienes que hacer es programar en la bomba, programar la dosis, programar el volumen y programar el volumen de infusión. ¿Sí? Así más o menos podrías trabajar. ¿Sí? Por eso que les estoy dejando estos ejemplos para que tú puedas, ¿no? Practicar, ¿no? Puedes practicar con dopamina, puedes practicar con dobutamina, puedes practicar con el nitroprusiato, con cualquier droga. Lo único que sí que tienes que saber es hacer el cálculo de la constante, ¿sí? El cálculo de la constante. Eso es lo único que tendrías que calcular. Porque una cosa es 2 ampollas en 400 y otra cosa es una ampolla en 200. Acá va a cambiar, va a variar. Una cosa es una ampolla en 200, otra cosa es 2 ampollas en 200 y otra cosa es 2 ampollas en 500, 4 ampollas en 500. Entonces, lo único que tienes que saber es calcular la constante. Lo único. Calcular la constante, multiplicarlo por la velocidad de infusión, que en este caso me está indicando 25 mililitros hora, y por el peso del paciente. Eso es lo único que tendrías que calcular. La constante, ya te dan la velocidad, ya tienes el peso, y acá vas a tener la dosis. Porque a mí lo que me interesa es la dosis. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Cintia Avances me indica que sí ha entendido todo el ejercicio. Muy bien, Cintia. ¿Ah? Muy bien, estimados participantes. Bueno, he tratado de resumir, ¿no? Lo que yo considero que ustedes tienen que conocer, ¿no? Para que tengas más seguridad y más confianza, ¿no? En todo lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, les agradezco por su atención del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado, ¿no? En esta presente academia. He tratado de resumir, porque en realidad son capítulos amplios, pero he tratado de resumir de los aspectos más relevantes que ustedes deben conocer. ¿Va? Muy bien, muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia académica con mi persona, ¿no? Lo único que les recomiendo, continúen con su capacitación. Mientras que más te capacitas, vas a tener más seguridad, más confianza y lógicamente que vas a lograr todos tus objetivos propuestos.
Muchas gracias, que Dios te bendiga, Dios te proteja y ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Que les vaya bien. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada, y a todos los participantes por estar presentes en el curso. Damos por finalizada la clase. Si tienen alguna duda o consulta, pueden comunicarse a través del WhatsApp. Gracias a todos.